Patético, patético todo lo que pasa en el país. Fíjense, se presenta hoy la bancada de la organización delictiva de la secta, encabezada por el priista de Morena, Ignacio Mier, uno de los que votaron en favor del Fobaproa y en favor del Pacto por México, que no se nos olvide eso. Y salen a anunciar que van a presentar un juicio político, que van a llevar a cabo juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, que es el presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ocurrió el día de ayer al echar para abajo la ley de la industria eléctrica de López. Alegan que violaron sus propios procedimientos porque el voto de calidad con el que se desempató la votación era 2-2 en ese momento, y el ministro supuestamente viola la ley al decir que como él tiene voto de calidad, pues votaba él en favor del proyecto y amparaba a estas empresas eléctricas. Y dicen que no debió haber sido así, que el propio procedimiento dice que se tuvo que haber llamado a otro ministro para desempatar la votación, o se tuvo que haber presentado un nuevo proyecto para que se votara, y que él no lo hizo así, que se saltó las propias normas de la Suprema Corte. Entonces van por el juicio político contra este ministro Alberto Pérez Dayán, y dicen, dijo el priista de Morena, que es el mismo ministro Alberto Pérez Dayán contra quien van, y dice, y no es un tema personal, no estamos hablando de personas, estamos hablando de un tema que va más allá de personas, que tiene la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho. Eso dijo el priista de Morena, Ignacio Mier, y van por juicio político en contra de este ministro. Vaya cosa, se pone interesante. Sí, muchas gracias, buenas tardes. A ver, son dos aspectos. En uno hay una violación al procedimiento de la propia ley orgánica del Poder Judicial por los mismos ministros de la Corte. Como les explicó el coordinador Mier, la ley establece otro procedimiento antes de ejercer el voto de calidad por parte del presidente de una de las salas. Debieron haber llamado a otro ministro para que intentara un nuevo proyecto de sentencia que intentara conciliar las dos argumentaciones contradictorias. Si continuara el empate, entonces sí podría el ministro ejercer su voto de calidad. No hicieron eso. Violaron su propia ley. A nuestro juicio, implica responsabilidad administrativa y política. La Constitución, artículo 110, segundo párrafo, dice que los ministros y otras autoridades importantes de la Federación Mexicana son responsables políticamente por violar la Constitución o por violar una ley fundamental, una ley federal. Es el caso. Vamos a analizar esto y pronto haremos el planteamiento que corresponda. También responsabilidad administrativa, insisto. El otro aspecto es que lo que hizo la Corte ayer es volver a revisar la ley de la industria eléctrica, que ya fue analizada en acción de inconstitucionalidad y que no alcanzó las 2/3 partes de los votos de los ministros, es decir, los 8 votos. Como no alcanzó, entonces esa ley no pudo ser declarada inconstitucional, en consecuencia es constitucional. Sucede que por jurisprudencia y se han dado atribuciones a sí mismos para que los jueces vuelvan a tomar el mismo asunto, pero ahora por la vía del amparo, y revisan por segunda vez otra vez la constitucionalidad de una ley. Un solo juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. La revisión le corresponde a un colegiado. En este caso, la Corte atrajo el asunto para resolverlo ellos mismos e hicieron otra cosa más. Le están dando efectos generales a esa sentencia de amparo para que otras empresas particulares, extranjeras, que no pidieron amparo, también se vean beneficiados con el argumento de que se trata de evitar que no queden unas respecto de otras en inconveniencia, en desventaja respecto del famoso principio de la competencia económica. Entonces, son dos cosas: una violación directa a su propia ley por parte de los ministros de la Corte, precisamente por uno de ellos, el presidente de esa sala, de apellido Pérez Dayán, y otra que están burlando la Constitución y la ley que establece un procedimiento para que
Otras leyes secundarias solamente se puedan juzgar por el Pleno de la Corte en acción de inconstitucionalidad. Hay una iniciativa presentada para que esto no suceda. Ha estado entretenida en la Comisión de Justicia. Vamos a ejercer lo necesario reglamentariamente para que se dictamine cuanto antes y esto no se repita en otros casos. Gracias. Aleida. Profundamente indignados en el Poder Legislativo por el atropello de 2 ministros ante una acción completamente arbitraria de esta sala para declarar inconstitucional lo que ya fue deliberado, como lo comenta el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el Pleno de la Corte. 8 ministros contra 2. Y ahora resulta que ellos mismos, que además admitieron 11 leyes recientemente, cuestionando los procedimientos del Poder Legislativo para ser aprobados o aprobadas estas leyes, ahora ellos con el mayor descaro violan sus procedimientos y con 2 ministros declaran una inconstitucional de la ley eléctrica que tanto hemos discutido en este Poder Legislativo. Es una discusión que nos ha llevado no una, sino varias legislaturas, en donde hemos insistido en la Rectoría del Estado para la generación de luz eléctrica. El fondo del asunto es que desde 2013, cuando Peña Nieto impuso en un fast track, en una violación de procedimientos constitucionales, esta reforma eléctrica que privatizó la luz, la generación de la luz, y que le dio acceso a los privados a hacer de esto un negocio, ahora impiden que sea el Estado quien regule la generación de energía eléctrica en nuestro país. Sí es una discusión en la que vale la pena poner todos los elementos en la mesa, porque es un proyecto el que defiende el Poder Judicial, acorde a esos negocios que nos impusieron desde el Pacto por México, y es otro el que estamos defendiendo en esta transformación del país, el que el Estado se vuelva rector de la generación de energía eléctrica y que sea él quien mandate cómo se hace esta presentación de todos los generadores. No estamos diciendo que se le cierre la puerta a la generación privada, pero que sea regulada por el Estado. Eso lo está haciendo todo el mundo. Países que tienen gobiernos de toda índole están regresando a una rectoría del Estado en la generación de luz. ¿Por qué nosotros dar marcha atrás? ¿Por qué el Poder Judicial prestarse a resolver de manera tramposa y violentando sus propios procedimientos a que sean los privados quienes digan, el libre mercado que diga cómo se va a generar la luz en este país? Por eso también vamos a acelerar las reformas a la Suprema Corte de Justicia como poder. La regulan 2 leyes, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Amparo. Y si es necesario, en la Ley de Amparo haremos las reformas correspondientes, porque ese voto de calidad tramposamente usado lo vamos a eliminar. Ningún ministro es más ni menos que otro, todos pesan lo mismo. Debieron haber pasado esa discusión, bueno, primero solicitar un ministro más para el desempate o pasarlo al Pleno de la Corte y no resolverlo 2 ministros, una inconstitucionalidad que nos llevó no un año, varios años discutir. Lo hicimos en asambleas de Parlamento abierto, exactamente hace 2 años. Estábamos discutiendo con la gente en Parlamento abierto cómo era más factible hacer esta regulación de generación de energía eléctrica en nuestro país. Y todos coincidimos, hasta la oposición, pero después se desentendieron, en que debe ser el Estado quien regule cómo entran los generadores a poner la luz en el mercado para entonces nosotros tener esa adquisición con energías limpias, todo lo que se discutió.
pero que ahora estén resolviéndolo así en la Corte, pues solamente acredita dos cosas. Primero, el hacer un juicio político contra este ministro por no haber asumido los procedimientos internos para la deliberación de un tema como este, pero además también el que nosotros como Poder Legislativo hagamos las reformas necesarias en la Ley de Amparo para quitar en este precepto del artículo 56 de la Ley de Amparo, para que nunca más haya un voto de calidad con empate, y que esto lo podemos hacer como coalición Juntos Hacemos Historia. Si no contamos con la oposición para que el Estado regule en este país nuestra energía eléctrica, pues sí contamos con una coalición con la que podremos sacar adelante el estar teniendo procedimientos en el Poder Judicial que sean más acordes a la realidad y a la justicia.